de nuestro Dios, que tiene siempre algo que decirnos cada día. Tiene algo que enseñarnos y nosotros aprender de nuestro Dios. Y vamos a hablar acerca de el dinero. El hermano ya viene a pedir dinero. No. Por la ofrenda, hermano. No, tampoco. Es un tema, creo que, muy importante porque el dinero tiene mucho que ver con nuestra vida. En nuestra vida, cada día de nuestra vida, nosotros pensamos muchas veces, nos movemos, actuamos por el dinero. Y muchas veces nuestros deseos pueden ser los equivocados, los incorrectos, nos pueden llevar a consecuencias muy negativas. Amar al dinero, el amor al dinero. Quiero introducirme, hermanos, leyendo el texto de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 al 10. Es el texto base en cuestión. Y mire lo que dice la Escritura. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando venimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven en la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Palabra del Señor, hermanos. El apóstol Pablo escribiendo a Timoteo. Sabias palabras porque son de Dios, ¿no? Dios es el sabio de sabios y Él nos habla de algo que produce muchos males, el amor al dinero. El amor al dinero. Pero antes de hablar del amor al dinero, hermanos, es necesario como que separar estos conceptos y poder definir en palabras sencillas el amor y el dinero. ¿Qué es el amor, hermanos? El amor, dicen algunos, ahí no es un sentimiento, el amor es algo de sentimientos, nada más. Otros dicen, bueno, el amor es una cualidad, si podemos llamar así cualidad, el amor. Porque el amor no es un concepto tan sencillo, ¿no? Porque dice la palabra que Dios es amor. Dios es amor. El amor no es algo sencillo, no es algo fácil de describir, de conceptualizar. Pero sabemos que el amor en sí mismo es algo positivo. El amor es algo positivo. Dios nos manda a amar a nuestro prójimo. Dios nos manda a amarlo a Él. Dios nos manda, ámense los unos a los otros. El amor en sí mismo es algo bueno, hermanos. Es algo positivo. Es algo que Dios nos manda a tener. Estamos hablando del amor. El amor, hermanos, podemos definirlo de la siguiente manera. Como el interés de pensar y hacer lo que es necesario para otros sin importar su costo. Imagínese el amor que usted da. ¿Cuál es el amor que usted da? ¿Cuál es el amor que Dios ofreció, que Dios dio? ¿Por medio de quién? De su Hijo Jesucristo. Es decir, que Él ve la necesidad y Él dio a su Hijo. Usted también, el amor que usted tiene, mira a su prójimo en necesidad, mira a su familiar en necesidad y usted hace algo, no importa lo que cueste. Usted puede soportar muchas cosas, puede soportar hambre. Como yo le decía a los hermanos en las agüitas, un domingo compartía la palabra del Señor. Usted puede soportar muchas cosas como padre porque usted ama a sus hijos, ¿verdad? Han aguantado hambre por amor a sus hijos. Pueden soportar. En el matrimonio se soportan muchas cosas. ¿Por qué? Por el amor. Es por el amor. No importa el costo. Es velar por esa necesidad que tiene esa persona. Por esa necesidad que hay. Y dar todo. Entonces hablamos del amor, hermanos. El amor es muy importante. Ahora aplique ese concepto al dinero. Imagínese que usted tenga el interés de obtener dinero y usted lo haga a cualquier costo. Usted mira el dinero como una necesidad y usted hace lo que sea por obtener dinero. Imagínese amar el dinero, a como hemos definido el amor.
Es algo muy negativo, claro, pero el dinero, hermanos, es otro concepto. El dinero no es malo tampoco, ¿verdad que no es malo el dinero, hermanos? El dinero no es malo, el dinero es necesario. El dinero es importante, pero no lo más importante. El dinero tiene una importancia bien establecida en nuestra vida. El dinero entonces tiene beneficios, hermanos, y el concepto que podemos darle, podemos definir como el valor en medida que trae beneficios. Pero ¿qué tipo de beneficios trae el dinero? Los beneficios son materiales, ¿no? Si hay dinero, nosotros materialmente podemos estar bien. Podemos gozar incluso de salud físicamente. Estamos hablando de la parte material. No solamente hablamos de una casa, de un carro, no solamente hablamos de tener dinero, estamos hablando de nuestra salud. Podemos comprar medicamentos, etcétera, pero ¿tiene beneficios espirituales el dinero? Pongámonos a pensar un momento. ¿Tiene beneficios espirituales el dinero? Bueno, yo puedo decir de que tiene beneficios muy temporales, porque el dinero da felicidad, ¿sí o no, hermanos? Aunque temporal. Da alegría el dinero, tener cómo pagar un viaje, ir de vacaciones a una playa que usted nunca ha ido y es la más hermosa de Nicaragua, a Cayos Perlas, por ejemplo, hermano. Usted se va a Cayos Perlas, usted está tranquilo, está bien, está alegre, está feliz. Por causa del dinero, ¿verdad? Es el dinero quien le dio la posibilidad. Pero son temporales. Pero el beneficio espiritual del cual nos ocupa, del cual Dios nos ha concedido, esas riquezas espirituales, el conocimiento de la salvación, las bendiciones celestiales, espirituales que Dios nos ha dado, no son obviamente por el dinero. El beneficio espiritual del cual nosotros tenemos que centrar nuestra fe no viene por el dinero. El dinero no puede pagar la salvación. El dinero no puede pagar nuestra fe. El dinero no puede pagar todo lo que Dios nos ha dado. Nada que ver. Beneficio espiritual, pues ya sabemos que lo que Dios nos ha dado no ha sido por ningún costo. Nada de riquezas, nada de dinero. Ha sido por la gracia de Jesucristo, por su amor y su misericordia. Si ustedes miran los conceptos, hermanos, son negativos si los juntamos, ¿sí o no? El amor es bueno, el dinero también. No es malo tener dinero, no es malo amar, dar amor. Pero amar el dinero es lo malo, ¿sí o no? Amar el dinero, ahí viene lo negativo, ahí viene lo malo. ¿Y por qué? ¿Qué es lo malo de amar el dinero? Bueno, la escritura es muy clara, hermanos, respecto a esto. Y yo quiero que usted centre, la esencia de este mensaje tiene que ver con donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Son palabras de Jesús. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Porque de la manera como yo miro el dinero, el concepto que yo tengo del dinero, así voy a ver y reflejar cómo yo trato a Dios. Eso tiene mucho que ver. Porque Dios nos da mandamientos respecto a esto. Nos da mandamientos respecto al dinero, a las riquezas. Y Él nos dice claramente, no podemos servir a dos señores. O a Dios o a las riquezas. Y en el contexto que habla Jesús, está hablando de fariseos, saduceos, de hombres ricos y poderosos que por la religión se beneficiaban. Ellos son los primeros en ser tocados por el mensaje del Señor Jesús, aunque no convertidos. Pero ya sea a estos, pero también a nosotros, Dios manda, Dios dice, o me servís a mí o a las riquezas. ¿Cuál de las dos? ¿Dónde está entonces tu tesoro? Está también tu corazón. Tiene que ver mucho con la actitud que nosotros tenemos ante esto. Y eso de la actitud lo vamos a hablar posteriormente, hermanos. Ahora, respondamos la pregunta, ¿por qué es malo amar el dinero? ¿Por qué es malo? Ok, si no es bueno, hermano, entonces ¿por qué es malo? Vamos a responder la pregunta, ¿por qué es malo amar el dinero? Mire, hermanos, hay muchas
maneras de tener bendiciones materiales. Hay muchas maneras de tener bendiciones materiales, de tener dinero, de trabajar. Estamos hablando del trabajo. El trabajo produce dinero y el trabajo nos beneficia, el trabajo dignifica al hombre. Así es, pero no estamos hablando solo del hecho de cómo obtenemos el dinero. La forma en cómo nosotros obtenemos el dinero. No estamos hablando solo de esas formas ilegales, ilegítimas de obtener dinero. Estamos hablando de falsificación de documentos, malversación de fondos. Estamos hablando de negocios redondos, expendios de drogas que hacen fácil que el dinero se produzca y llegue hacia usted. No estamos hablando solamente de eso, de cómo obtenemos el dinero, sino que también, hermanos, hay muchas veces nosotros podemos hacer cosas buenas. Y hablo de la iglesia, hermanos, no hablo de afuera. Aquí no estoy hablando al mundo, estoy hablando a la iglesia. Muchas veces podemos hacer cosas buenas que al final tienen consecuencias malas y pueden llevarnos a amar el dinero. A amar el dinero. Podemos hacer cosas buenas que lleven a cosas malas. Hay un pensamiento por ahí que dice: no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Sí, muchas veces nosotros hacemos cosas buenas, beneficiamos a otros, le damos al otro, pero muchas veces tiene cosas negativas y muchas veces puede llevar al beneficio personal. Eso está claro, hermanos, en los evangelios, por ejemplo. Jesús quería dar ese mensaje a la religión judía de su tiempo. Esa era la esencia del mensaje de Jesús, darle en la llaga a los judíos, a los fariseos, saduceos, que tenían el templo. Ellos hacían sacrificios, holocaustos, ellos adoraban al Señor. ¿Adoraban al Señor? Pues no. Pero podemos decir nosotros, eso es bueno, ¿verdad? Ofrecer sacrificios según la ley. Estás cumpliendo la ley de Moisés. Podés hacer tantas cosas, ofrendas, oraciones, holocaustos, etcétera. Pero al final ellos se beneficiaban de la religión. Se beneficiaban y tenían poder, influencia económica, política. Y estamos hablando de algo bueno, sacar provecho de algo bueno. Podemos, hermanos, también caer en esto. Hay que estar atentos para no ser la nueva hegemonía de la religión. No ser como la antigua religión, sino que ser la de Jesús, la religión pura y sin mácula. La palabra del Señor, hermanos, nos dice cuáles son algunas de las cosas que pueden describir a nosotros, darnos a conocer a nosotros por qué es malo amar el dinero. ¿Por qué es malo? Bueno, lo primero, hermanos, que podemos ver es lo que produce amar al dinero. Por testimonio de las Escrituras, dice el apóstol Pablo, caen en tentación. Caen en tentación. Lo primero es caer en tentación. Un ejemplo de esto, nosotros podemos verlo en la persona de Jesucristo, hermanos. Satanás le hace una propuesta a Jesús. Y una de las tres propuestas que le hace a Jesús, nuestro Señor, él hecho hombre, viene y le dice: bueno, te voy a dar los reinos del mundo. Todas estas naciones, todos estos pueblos que tú estás viendo, te van a adorar, se van a postrar ante ti. Bueno, ¿Jesús qué hizo, hermano? ¿Jesús qué hizo? Satanás tenía el poder para conferirle tal autoridad, porque a mí, dice Satanás, se me dio esta autoridad. Bueno, Jesucristo, sometido a la voluntad de su Padre, no cayó en la tentación. Y en la experiencia de Jesús, atestiguada por los apóstoles, dando testimonio, por ejemplo, el apóstol Juan. Si vamos a leer, hermanos, 1 de Juan capítulo 2, versículos 16 y 17. Habla de un concepto en el cual Pablo también está hablando en Timoteo. Estamos hablando de la piedad. La piedad, someter nuestra voluntad a Dios, someter nuestros deseos a Dios. Aún el de desear
el dinero, desear el poder, desear las riquezas que en su mal uso nos pueden condenar, nos pueden llevar a la condenación. Por lo tanto, si ustedes miran Primera de Juan, hermanos, capítulo 2, versículo 16 y 17, ¿qué es lo que dice ahí el apóstol Juan? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para siempre. Es lo que está hablando también el apóstol Pablo en su carta a Timoteo. La verdadera riqueza en sí misma, así leímos, ¿verdad? Al principio, hermanos. La riqueza en sí misma, la verdadera riqueza, hermanos, que no tiene que ver nada con el dinero, es someterse a la voluntad del Señor, es la piedad. Es someter nuestros deseos a nuestro Dios. Y estar contento, dice Pablo, con lo que tenemos. Por lo tanto, Jesucristo, hermanos, es un ejemplo muy importante y directo en cuanto a esto. Someter nuestra voluntad a Dios. Y el contentamiento, hermanos, es una actitud. Es una actitud que a nosotros nos cuesta incorporar en nuestra vida. Es difícil estar contento con lo que tenemos, ¿verdad? Con lo que necesitamos. Es difícil estar contento con lo que ya tenemos si no lo vemos como bendición. Muchas veces no vemos las cosas que tenemos como bendición porque estamos amando el dinero. Y una de las cosas que lleva a amar el dinero es la avaricia, es la codicia que dice el apóstol Pablo en su carta. Pero bien, esto, hermanos, de la tentación arroja algunas cosas interesantes. El dinero otorga poder e influencia, ¿sí o no? El dinero otorga posición, hermanos. El dinero otorga la capacidad de ejercer cierta influencia en las personas. El dinero produce poder e influencia. Su mal uso, entonces, es lo que nos puede llevar a uno de esos deseos que habla el apóstol Pablo. Ser atrapados por malos deseos, los deseos necios y dañinos que pueden estar en nuestra vida. Además de esto, hermanos, podemos ver que otra de las cosas que nos arroja aquí la Escritura es crear una autodependencia. Es decir, dependo totalmente de mí. De Dios no. No dependo de Dios, sino que creo una autodependencia. La fe y la esperanza no está en Dios. La provisión de Dios yo no la espero. Porque de quien espero es de mí, de mis esfuerzos, de lo que yo voy a hacer para obtener. Crea entonces la autodependencia. Y si ustedes miran, hermanos, en Mateo capítulo 19, dice Jesús, en su encuentro con el joven rico, este hombre tenía muchas riquezas, era un hombre muy poderoso, y él dice, bueno, yo he cumplido la ley, he cumplido tales mandamientos que me dijiste, Jesús, amar al Señor, no codiciar, etcétera. ¿Qué más debo hacer para obtener la vida eterna? Bueno, ¿qué más dice? Bueno, Jesús dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Lo que Jesús le está señalando aquí al rico es que todas sus posesiones sean despojadas, sean dadas a los demás, que se despoje de sus posesiones. Bueno, el rico se fue entristecido, ¿no? Con mucha tristeza, y el Señor por eso dijo, difícilmente tendrá entrada un rico al cielo, difícilmente. Porque muchas veces nuestras intenciones, los deseos, están inclinados a las cosas de esta vida. Y parte de eso son las riquezas. Imagínense la perfección que solamente por la fe en Jesucristo se puede obtener. Él la rechazó, ¿por qué? Por el dinero, por las riquezas, y no siguió a nuestro Señor.
Segunda cosa, hermanos, que nosotros podemos ver que el por qué el dinero, amar el dinero es malo. Dice el apóstol Pablo, quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Es decir, Pablo, el apóstol Pablo, hermanos, está diciendo de que hay consecuencias negativas en el presente. Consecuencias terrenales de hoy, de nuestro presente. Pero también hay consecuencias eternas. La palabra destrucción indica lo que es el estar alejado en una condición que no era la suya. Porque nosotros, hermanos, ¿en qué condición estamos? ¿En qué condición debemos seguir? ¿Debemos continuar? ¿Acaso no somos hijos de Dios? ¿Hijos por la fe? ¿Y que por esa fe no vamos a encontrar salvación en la resurrección? ¿Y vamos a ser hijos perfectos para Dios? Ese es nuestro fin, esa es nuestra historia. Esa es. Pero podemos nosotros, imagínense, por el amor al dinero, dejar esto. Dios nos puede quitar eso, nuestra condición en la que estamos. Por lo tanto, hermanos, hay consecuencias en el presente, pero también en el futuro. Y otra de las consecuencias y de las razones también es que dice desviarse de la fe verdadera. ¿Cómo es posible, hermanos, de que el amor al dinero, a algo material, me perjudique en lo espiritual? En la fe verdadera. ¿Cómo es posible que me voy a desviar de la fe? Sí, hermanos. Estamos hablando de una consecuencia negativa. El conocimiento de Dios, la fe en lo que Dios nos ha concedido, que nos sostiene para salvación, queda anulado por amar el dinero. Hasta eso podemos llegar, hermanos. Hasta ese punto. Y otra de las cosas, dice el apóstol Pablo, se causan muchas heridas dolorosas. La palabra para heridas hace referencia no a las heridas físicas, hermanos, al dolor físico. No está hablando de lo físico, de nuestro cuerpo. Está hablando de lo emocional. Está hablando de lo espiritual. El caer nosotros en el amor al dinero puede perjudicarnos espiritualmente. Estás afligido, estás desesperado, estás mal, estás triste, angustiado. ¿Por qué? Porque no podés obtener el dinero que querés. Muchas veces nosotros caemos en esos vicios, hermanos. Caemos en estas cosas. Las heridas, entonces, está hablando de lo espiritual. Heridas dolorosas. Pero, hermanos, hemos visto lo negativo, ¿verdad? ¿Por qué amar el dinero es malo? Es malo en diferentes aspectos, presentes y futuros. Pero vamos a ver cómo nosotros podemos adoptar una actitud de contentamiento. ¿Qué le parece? ¿Cómo adoptamos una actitud de contentamiento? ¿Cómo nosotros podemos adoptar esto en nuestra vida? ¿Cómo podemos hacerlo? Realmente es una actitud que todos debemos de tener, hermanos. Es una actitud a la que Pablo le dice a Timoteo, bueno, hay algunos que se quieren enriquecer y los lleva a consecuencias negativas. Pero el que es rico realmente es aquel que hace la voluntad de Dios, que está sometido a la voluntad de Dios y está contento con lo que tiene. ¿Cómo podemos nosotros hacer esto, hermanos? ¿Cómo podemos? Hay un dicho por ahí, hermanos, no sé si usted lo ha escuchado, que dice, el que nada debe, nada tiene. ¿Lo ha escuchado usted? El que nada debe, nada tiene. Este dicho salió del popular, nosotros sí lo conocemos más, que es el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Si uno no hace nada, ¿por qué va a temer? Porque va a tener miedo. ¿Acaso hiciste algo? ¿Acaso hicimos algo, hermanos? Entonces, el que nada debe, nada teme. Pues este salió de ahí, de este dicho popular. Y originalmente este dicho, el que nada debe, nada tiene que ver mucho con las finanzas.
Y este dicho en los años 90 fue sacado por una empresa, por un eslogan. Fue un eslogan de una empresa, porque necesitaba vender, necesitaba producir ventas, no habían compradores, necesitaban compradores, nadie compraba. Entonces viene y dice, vamos a poner un dicho, vamos a poner un eslogan. Y dicen, el que nada debe, nada tiene. Y bueno, no solamente fue un dicho, sino que también fue un pensamiento que ha estado en muchas personas de Latinoamérica, y puedo decir en muchos de nosotros, en nuestras familias, en el lugar que venimos. Porque si no debes nada, ¿cómo no vas a tener? ¿Eh? No vas a tener nada nunca. Por eso están las casas comerciales, ¿sí o no? Por eso está el gallo magallo, por eso está la Curazao, hermanos. Por eso está ahí las deudas en las casas comerciales. Porque si no debes, no vas a tener. ¿Cuántos tienen deudas, hermanos? Ok, el hermano. ¿Cuántos tenemos deudas, hermanos? El deber. Entonces, este pensamiento ha perjudicado mucho, hermanos, en nuestras familias, en Latinoamérica, en nuestra sociedad. Ha tenido muchas consecuencias negativas. Y esto del que nada debe, nada tiene, yo creo que es una lógica retorcida, ¿no? Yo creo que esto no es de Dios. Porque, hermanos, realmente nuestro Dios nos ha llamado a ser mayordomos de lo que son nuestros bienes. Buenos mayordomos, buenos administradores de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y muchas de las cosas, hermanos, que tienen mucha relación con la raíz de todos los males, el amor al dinero, muchas veces son las deudas. Hubo un estudio, hermanos, en los Estados Unidos que brindó 3 razones por las cuales las personas se endeudan y caen en problemas económicos. 3 razones. La primera fue por tragedia. Es decir, que las personas se endeudan por las tragedias, por desastres naturales, por la pérdida de un ser querido. Por ejemplo, ustedes vieron los huracanes del 2020, ¿sí o no? Los huracanes. ¿Qué pasó en la costa Caribe Norte, hermanos? Muchos perdieron sus negocios y muchos tuvieron que endeudarse para poder salir a flote. Otros perdieron un ser querido porque tenía una empresa, un patrimonio económico muy fuerte, y tuvieron que endeudarse porque el que sostenía la empresa murió. Dice este estudio, bueno, por tragedia, esa es una de las razones. Otra de las razones, hermanos, yo creo que tiene mucha razón este estudio, es por la ignorancia. Es decir, la ignorancia hace que usted se endeude. Porque mire, hermanos, si usted ve en las escuelas, en las universidades, a nosotros no se nos enseña, ni en los hogares, obviamente, no se nos enseña a no endeudarnos, ¿verdad? ¿Verdad que no nos enseñan eso? Mis padres nunca me mencionaron eso, mi hermano. Nunca me dijeron, no te endeudes. Nunca me dijeron eso, hermanos. Jamás. En las escuelas, en las universidades, miren, en la universidad usted mira, y ustedes que son universitarios me pueden entender, usted mira trigonometría, álgebra, aritmética, miran un montón de cosas matemáticas que yo creo que el 2% de eso usted va a aprovecharlo en la vida, si es que estudia o trabaja en algo que tenga que ver con eso, pero el 98% no sirve de nada al final, porque no optaste por algo que tiene que ver con eso. Pero no se nos enseña, por ejemplo, a hacer un presupuesto, hermanos. ¿Verdad que no? Un presupuesto. Te casás y no sabes cómo hacer un presupuesto, cómo tener las prioridades del hogar, y estamos mal. No nos enseñan, hermanos, a cómo administrar el dinero y no endeudarnos. Muchas veces por ignorancia se cae en estas cosas, en las deudas. Pero la tercera, hermanos, si usted tal vez no lo crea, la tercera que este estudio arrojó, dice que mucha gente se endeuda y tiene problemas económicos por avaricia. ¿Está de acuerdo, verdad, hermano? Por avaricia.
La avaricia. Bueno, antes de este estudio, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, dice que la codicia lleva a unos a querer enriquecerse. La avaricia, el querer obtener más de lo que tenés. Ese círculo donde no está saciado usted, hermano. Usted no está saciado con lo que tiene. No solamente es querer tener más, sino lo que puede tener. Es decir, está pensando en el futuro. Quiere anhelar cosas que no tiene. Estamos hablando de la avaricia, un deseo dañino, hermanos, que nos puede llevar a amar el dinero. Y este estudio lo dijo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, el contentamiento. Hay principios para saber, hermanos, cuál debe ser nuestra actitud. El contentamiento es algo que se aprende, se adopta. Y como principio número 1, hermanos, para poder nosotros incorporar el contentamiento, es Dios es más sabio que yo. Si usted tiene un cuaderno ahí, hermanos, apúntelo. Dios es más sabio que yo. ¿Sabía usted eso, hermano? Bueno, tal vez usted lo sabe, pero tal vez en el corazón, en lo interno, nos cuesta entender y aceptar que Dios es más sabio que nosotros. Muchas veces nos cuesta aceptar eso. Porque Dios ya sabe, hermanos, Dios ya conoce que lo poco que tienes, si lo administras bien, Él te va a dar más. Él va a dar más, Él va a dar en abundancia. Pero si administras lo poco que te está dando, Él lo sabe. Dios es muy sabio, hermanos. Es más sabio que nosotros. Las mamás se parecen a Dios, ¿sí o no? Las mamás ya saben todo antes de que les digas. Las mamás se parecen mucho a Dios. Yo me acuerdo de cuando iba al colegio, venía de clases, mi mamá me decía, bueno, algo hiciste, me decía. Sí, me preguntaba, algo hiciste. Y uno como que, ¿verdad? ¿Con qué cara? Si ya la conoce, esta cara ya la conocía mi mamá. Y me hacía los ojitos chinos, usted sabe, esos ojitos chinos de sabio, ¿sí? ¿Qué hiciste? Algo hiciste. Yo no le había dicho nada, pero ya sabía que había hecho algo en el colegio. Ya sabía. Así es Dios también, hermanos. Dios ya sabe todo. Todo lo sabe. Y como Dios es más sabio que nosotros, Dios sabe muy bien, lo sabe, hermanos, de que como ahorita estás así económicamente como estás, en esa condición, a como estás de salud, ahorita como estás, como te sentís en esa condición, Dios quiere que sigas ahí. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué Dios quiere que siga en la pobreza, dice usted? ¿Por qué Dios quiere que siga así? ¿Por qué? Esa es la sabiduría de Dios. No, hermanos, Dios sabe muy bien que si le da más, se puede perder. Que si le da más en abundancia, usted puede condenarse por el dinero. Se puede desviar de la fe por las riquezas. Dios lo sabe. ¿Y por qué lo sabe? Porque es más sabio que nosotros. Dios es más sabio que yo. Dios es más sabio que nosotros, hermanos. Eso hay que entenderlo muy bien. Si nosotros entendemos eso, vamos a tener la capacidad entonces, hermanos, de administrar no solamente lo económico, la capacidad de administrar también las bendiciones, que no solamente es el dinero, hermanos. Usted quiere ver ahí los billetes, un maletín lleno de dinero. No, las bendiciones de Dios también son personas buenas, ¿sí o no? Son personas que están ahí. Las bendiciones de Dios son oportunidades también que nos benefician. Las bendiciones de Dios no solamente es dinero, hermanos. Hay que entender eso también. Por lo tanto, hermanos, dice así la Escritura en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7, en Nueva Traducción Viviente. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Sabias palabras
escritas por Salomón. Sabiduría de Dios. No te dejes impresionar por tu sabiduría. Hermanos, no nos impresionemos por nuestra sabiduría, por nuestro conocimiento, por los años de experiencia. No, no podemos, hermanos. Tenemos que entender que Dios es más sabio que nosotros. Principio número 2, hermanos. Número 2, dice así: cuando tú reconoces que tu propósito en esta tierra es glorificar a Dios. Yo sé que en la mentalidad de nosotros y muchas personas, por ejemplo, ustedes saben cuál es el fenómeno que está viviendo Nicaragua y otros países de Latinoamérica. Estamos hablando de la inmigración, ¿no? Muchos están yendo a Estados Unidos, a otros países. Muchas personas creen que es el lugar, el trabajo, lo que hace prosperar al hombre. ¿Sí o no? Voy a ir a Estados Unidos para prosperar. Pero ¿quién nos ha metido en la mente, hermanos, de que Dios nos ha llamado a prosperar? Dios nos llamó a prosperar realmente. Dios nos ha llamado en esta tierra para prosperar. Es decir, nacimos en esta tierra para tener prosperidad. Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no. Sería un disparate pensar, hermanos, de que Dios va a llamarnos por medio del Evangelio, nos va a llamar como sus hijos, solo para prosperarnos. Sería un disparate pensar, bueno, voy a someter mi voluntad a Dios, voy a hacer la voluntad de Dios para que Dios me prospere. ¿Es correcto, hermanos? No. Si Jesús ya lo dijo, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Voy a prepararles lugar, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a prepararles lugar. Allá estamos, hermanos. Allá es nuestro hogar. Nuestra residencia no está acá, está allá. Si está allá, entonces, ¿qué nos dice a nosotros que nacimos en esta tierra para prosperar? La prosperidad, hermanos, no se da como propósito fundamental de Dios. No. Dios ya nos llamó, hermanos, ¿sí o no? Ya te ha llamado. Y si ya te llamó, ya has prosperado. ¿Qué más prosperidad, hermanos? ¿Qué más necesitamos? A ver, yo pregunto, hermanos, ¿qué más necesitamos en la vida? Para los que aman el dinero, hermanos, ¿qué más necesitamos? Si tenemos a Dios, tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos a Cristo y Él lo dijo, estaré todos los días hasta el fin del mundo, amén. Tenemos comida, hermanos, alimento, tenemos ropa. Los miro vestidos, hermanos, ¿sí o no? ¿Qué más necesitamos? ¿Será que eso que usted anhela con todo su corazón, ese anhelo ardiente, ese deseo ardiente por el dinero, por obtener algo, será que es más grande de lo que he mencionado? Es más grande, es superior. Yo no creo. Yo creo que no hay nada superior que lo que he mencionado, que Dios nos ha concedido. Por lo tanto, hermanos, dice, si usted recuerda en el Sermón del Monte, lo que de Jesús le enseñaban los apóstoles, a los discípulos. El Señor les dijo, de la misma manera dejen que sus acciones brillen y así sea glorificado el Padre. No solamente son las palabras, son las acciones, hermanos. Y de la manera como nosotros manejamos el dinero, obtenemos el dinero, administramos el dinero, refleja si glorificamos a Dios o lo deshonramos, ¿sí o no? Con lo que hacemos, con el dinero, ¿nosotros vamos a glorificar a Dios o a deshonrarlo? ¿Qué podemos hacer? Bueno, Dios nos ha llamado a glorificar a Dios, hermanos. Y glorificar a Dios no solamente son de los servidores, no es tarea de los administradores, es de todos. Todos somos llamados a glorificar a nuestro Dios por medio de la administración del dinero. Pero hay otra cosa, hermanos, otro principio que tenemos que incorporar en nuestra vida. Tener lo que necesito cuando lo necesito. Mire, la prosperidad, hermanos,
es tener lo que necesito cuando lo necesito. Eso es prosperidad. ¿Qué necesidades tenemos, hermanos? ¿Qué necesidades tenemos y que Dios no pueda suplir? Que nuestros esfuerzos al final son nulos por la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros no entendemos de que es Dios. Dios es mayor, es superior a nuestros esfuerzos, a las cosas que nosotros podemos lograr o hacer. Lo necesario, hermanos, es lo que necesitamos. Al final, eso es lo único que podemos decir de prosperidad. Y lo último, hermanos, para terminar. Tal vez usted va a quedar aquí como que, ya hermano, ¿cómo es eso? Pero mire, el principio número 4, la deuda es el peor enemigo financiero del cristiano. La deuda es mala, hermanos. Sí, hermanos. Yo puedo decirle de que la deuda es mala y luego voy a citar algunos versículos, no se preocupe. Pero yo creo que es un pensamiento negativo, ¿verdad? Eso que nosotros hemos adoptado. Y venimos de familias así, hogares así, donde el que nada debe, nada tiene. Tenés que endeudarte, tenés que hacer eso. Imagínense como cristianos, hermanos, como cristianos andamos prestando y prestando, andamos endeudándonos y los que nos prestan, los que nos dan, le pregunta a usted, ¿y el domingo qué haces? Y usted le dice, pues voy a la iglesia. Y hay congruencia, hermanos. ¿Ah? Pero no solamente hablamos del testimonio, porque el deber es mal testimonio. No solamente hablamos del mal testimonio, hermanos, sino que hablamos de que estamos rechazando completamente este concepto de la provisión de Dios. Yo creo que un hermano que está prestando aquí, prestando allá, está en contra de la provisión de Dios. Yo creo que está en contra de los principios de Dios, como la mayordomía. Porque Dios quiere que administremos bien nuestros ingresos, nuestro dinero. Mire, el cristiano no solamente está para ordenar lo espiritual. Eso somos buenos, ¿sí o no? Ordenar lo espiritual. Sino también ordenar las cosas materiales que tenemos. Ordenar nuestros ingresos, el dinero, administrar bien. También tiene que ver mucho de quiénes somos como cristianos. Porque de lo contrario, hermanos, una vida angustiada, desesperada, una vida triste, afligida. Cuando usted está endeudado y no tiene cómo pagar. Es decir, es que usted debe hasta lo que no tiene, hermano. Es bonito estar así. Es correcto. Ayuda a nuestro espíritu. Ayuda a nuestra vida. Al testimonio, no ayuda, hermano. No ayuda. Hola, hermano, ¿y qué hago ahora con el gallo más gallo? Dice usted. ¿Qué hago ahora con las deudas que tengo? Bueno, usted debe algo. Pague. Pero no se endeude si no tiene. Ese es el problema, hermanos. Ese es el problema. Porque dice la Escritura, hermanos, Romanos capítulo 13, verso 8, NTV, no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Salmos 37, 21, Nueva Traducción Viviente, dice, los perversos, oiga bien este texto, hermano, los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. El hermano allá dijo que los deudores son perversos, hermano. ¿Ah? No le voy a decir perverso, ¿verdad? Al que le debe. Cuidado. Pero dice la Escritura que los perversos nunca pagan. ¿Qué le parece? Pero lo que debemos aprender, hermanos, en esta mañana, lo dice el proverbista en capítulo 3, 9 al 10, en Nueva Traducción Viviente. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Además de incorporar la actitud de contentamiento, dice así la palabra, honra al Señor con tus riquezas. Honra al Señor con tus riquezas, glorificar a Dios, hermanos, con eso que tenemos y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces, ahí está, ahí viene la abundancia, ya vio.
Primero es eso. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Palabra del Señor, mis hermanos. ¿Qué vamos a hacer entonces, hermanos? A tratar de adoptar una actitud de contentamiento y poder aceptar estos principios que vienen de la Escritura, de la palabra del Señor, para que nos vaya bien, hermanos, para que estemos menos tristes, menos afligidos y contentos con lo que el Señor nos da. Evite amar al dinero y ame a Dios sobre todas las cosas, pero también al hermano que tiene a la par. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nuestro hermano Luis queda con nosotros.